Aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla acerca de un varón que puede ser el fiel reflejo de muchos creyentes. Creyentes que en un momento estuvieron llenos de la presencia del Señor. Este varón fue consagrado para Dios, para el servicio. Pero sin embargo, las debilidades, sus pasiones, hicieron que cayera en pecados, hicieron que su debilidad lo llevara a un final trágico para su vida. No era el propósito quizás para él. No era que debía terminar así el final de su camino. Pero sin embargo, esto es lo que sucede cuando nuestro corazón se aleja de la voluntad de Dios. Cuando dejamos que el pecado comience a entrar en nuestra mente, cuando no rechazamos esa idea. Dice la palabra de Dios que este varón, por medio de una mujer, su corazón fue reducido a mortal angustia. Este varón, el cual era uno de los jueces que debía liderar al pueblo y debía sacarlos a tiempo de bendición. Y la palabra de Dios lo menciona como un varón de fe, un varón de esperanza, pero sin embargo tuvo que enfrentar momentos difíciles en su vida. ¿Y qué hacer cuando tú ya no tienes ganas de pelear? ¿Qué hacer cuando ya no tienes las fuerzas para enfrentarte una vez más a ese enemigo? Para salir a enfrentar aquello que te vence constantemente, o para salir a enfrentar aquello que durante años has tratado de vencer y por momentos has tenido victoria y luego te has vuelto atrás y has querido continuar, pero ¿cómo hacer cuando dices ya lo intenté muchas veces? Ya lo intenté en diferentes ocasiones, ya lo traté de vencer o traté de conseguirlo, pero no lo he podido lograr, no he podido alcanzarlo. Dice la palabra de Dios que este varón llamado Sansón, este varón el cual su corazón fue reducido a una mortal angustia. ¿Por qué? Porque le pide que aquella mujer a la cual su corazón había sido reducido, le dice: me has mentido, me has engañado. Ya 3 veces me has mentido. ¿Cuándo me dirás la verdad? ¿Cuándo me dirás el secreto de tu fuerza? ¿Cuándo me dirás cuál es el secreto de la bendición de Dios en ti? ¿Cuándo me dirás el secreto de aquello que te hace vencer, que te da la fuerza para continuar? ¿Qué es lo que te da la fuerza a ti para continuar cada día? ¿Qué es lo que te da la fuerza para levantarte y emprender un día nuevo? ¿Cuál es el secreto de la fuerza del creyente? ¿Cuál es el secreto que te ayuda a continuar y a enfrentar las dificultades en tu vida cada día? Bueno, dice la palabra que esta mujer dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ella le dijo: si me amas, ya me has mentido 3 veces. ¿Por qué no me descubres cuál es el secreto de tu gran fuerza? Y le importunaba hasta que llegó un momento en el que él decidió decirle cuál era el secreto de su fuerza. Un varón que perfilaba para bien. Así hay hombres y mujeres que tú los ves y dices: este perfila para bien. Este parece que va a ser un siervo tremendo, va a ser un varón tremendo de Dios. Pero en el camino se encuentra con obstáculos, con dificultades. Se encuentra con personas que exponen su corazón. Porque ante la circunstancia que se encontraba él, esta mujer le dijo: tú no me amas. Cuando hay personas que dicen: no, dame una muestra, una prueba de amor, muéstrame que me amas. Es algo muy común en los jóvenes. En la adolescencia, cuando le dice: no, quiero que me des una prueba de amor, quiero que me muestres verdaderamente si me amas. Y angustia el corazón y aflige el corazón del otro. Y dice la palabra que su corazón fue reducido a una mortal angustia. El pecado trae tristeza al corazón.
El pecado que parece que va a traer satisfacciones, luego se convierte en la debilidad del corazón, se convierte en la carga, en la angustia, en la tristeza, en el desánimo de pensar si podrás levantarte una vez más para continuar, si habrá un cambio, si habrá una oportunidad de volver a empezar. Y cuando aún entiendes que hay oportunidad para volver a empezar, hay ocasiones donde no tienes las fuerzas para poder hacerlo, donde no sientes esa fuerza para poder tomar un camino nuevamente y poder levantarte otra vez, comenzar de nuevo. Es como aquel que comienza a construir y comienza a levantar algo y luego a mitad de la construcción todo se viene abajo. Y algunos dicen, bueno, tengo la paciencia, vuelvo a armar todo otra vez, pero cuando está al punto de terminarlo vuelve a caerse. Hay personas que dicen, bueno, ya está. Ya no quiero volver a poner todo de nuevo. Volver a empezar otra vez. Hay personas que dicen, bueno, he perdido todo. No quiero volver a empezar. Ya estoy cansado, estoy grande. Soy una persona mayor, ya no quiero volver a empezar. Ya no quiero continuar, ya no quiero vivir de esta manera. Esta es la circunstancia y el corazón de un hombre que le pidió a Dios poder tener fuerzas una vez más. Dice la palabra de Dios que en un momento el Señor le habló a Pedro, aquellos que eran pescadores, aquellos que cada día desplegaban su trabajo, en aquellos que ellos eran hábiles para poder pescar, era su trabajo, lo cotidiano. Pero en un momento nada le había funcionado, habían estado pescando toda la noche, entonces el Señor le dice, bueno, ahora entren y tiren las redes a la derecha, pero ahora tírenlo, háganlo en mi nombre. Ahora háganlo de esta manera. Ya lo han intentado muchas veces. Pedro le dijo, Señor, en tu nombre lo haré. Porque tú lo dices. Dijo, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada. Mas, porque tú lo dices, Señor, entonces lo haremos. Y dice la palabra que ellos lo hicieron de esta manera. Entraron, obedecieron la voz de Dios. Y comenzaron a ver la bendición, comenzaron a ver los peces, que trataban de levantarlos, pero las redes se rompían. No estaban preparados para sostener la bendición. La bendición era grande. Pero el querer hacerlo otra vez más, intentarlo una vez más, cuando ya lo has intentado. Hay personas que dicen, yo trato de cambiar, pero siempre vuelvo a lo mismo. Bueno, inténtalo otra vez. No, pero ya lo intenté, no se puede. Inténtalo nuevamente, deja que el Señor cambie tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Ahora hazlo en el nombre de Jesús. Ahora abre tu corazón para que el Señor pueda enseñarte, para que pueda guiarte. Y no faltará aquel que diga, pero ya lo hice en el nombre de Jesús. Ya le pedí al Señor, ya le pedí la guía, ya le pedí, Señor, la fortaleza. Bueno, aquí en esta historia, este varón, en el final de sus días, dice la palabra de Dios que le revela el secreto a esta mujer. Y luego que le abre su corazón, luego que él queda reducido a una mortal angustia delante de Dalila. Ahora es llevado cautivo, sus ojos, porque aquí la palabra nos muestra que lo que primero el enemigo quiere hacer en nuestra vida es arrancarnos la visión, quitarnos esa capacidad de poder ver más allá, de poder ver la bendición de Dios en nuestra vida. Si bien podemos comprender que Sansón estaba cegado desde el punto de vista que su corazón había quedado entrelazado, que su pasión, que sus deseos desordenados, que todo lo que este varón hacía, que iba en contra de la voluntad de Dios, lo llevaron a tener esa condición. Pero esa ceguera que estaba en él, en el momento de cometer errores, en el momento de fallar, bueno, ahora era una ceguera física. Los enemigos habían quemado sus ojos. Ya la visión no podía tener esa visión, porque Satanás tratará de arrancarte la visión, de manera que no puedas comprender cuál es el obrar de Dios en tu vida, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y si bien la palabra del Señor nos dice que no vivimos por vista, pero vivimos por fe. Pero para vivir por fe tú tienes que dejarte guiar. De manera que no andamos a tientas porque el Señor nos guía. Porque la luz del Señor ilumina nuestro camino. Porque vamos en dirección hacia lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No andamos en tinieblas, no andamos en oscuridad, sino en luz.
Porque dice la palabra que somos luminares en este mundo. Tenemos la luz del Señor en nuestra vida. Y no andamos en un camino de tinieblas, sino que el Señor nos muestra el camino y nos enseña. Pero ahora Sansón estaba en oscuridad, no podía ver hacia dónde se dirigía. Entonces un joven estaba a cargo de guiarlo. Pero la condición de este varón no era la que quizás tú podías pensar, de un varón que tomó una quijada de asno y comenzó a matar a sus enemigos. No era lo que tú esperabas al ver un hombre valiente, fuerte, porque el Señor estaba con él, vencer. No era el final que espera un caudillo, un guerrero. La humillación, la sumisión, la derrota. Hombres y mujeres de Dios quizás no esperaron ese final, no esperaron esa circunstancia en su vida. El estar hoy sometidos a algo que los tiene totalmente presos, presos de la depresión, presos del desánimo, presos de la angustia en su corazón, sin visión, sin poder ver aquello que el Señor en un momento habló a su vida, a su corazón. Dios te ha hablado al corazón en diferentes ocasiones. Y en momentos pudiste entender esa voz de Dios en el corazón y hacia dónde el Señor guiaba tu vida, qué es lo que el Señor haría de ti. Y quizás cuando te preguntaban, ¿qué crees que el Señor hará en tu vida? ¿Seré un predicador? ¿Seré un pastor? ¿Llevaré la palabra? Pero a medida que has avanzado en el tiempo, eso se ha apagado, la visión se ha acortado. Ya no puedes ver ese tiempo de Dios. Pareciera que está lejano, pareciera que no va a llegar, que no es parte de tu vida, porque has perdido las fuerzas, porque has perdido la visión de aquello que el Señor quiere hacer en ti. Y quizás te has vuelto el objeto de burla de los demás. Quizás las personas ven tu vida y al mirar tu vida dicen, no, mira, este perfilaba para bien, mira en lo que se convirtió. Mira esta mujer que perfilaba para algo bueno. Parecía que iba a ser una tremenda mujer de Dios. Y mira cómo se encuentra hoy. Mira cómo está su vida. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 16. Capítulo 16 del libro de Jueces. Vamos a leer del versículo 25 en adelante. Este es el final de la historia de la vida de Sansón. Pero hay algo aquí. Dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor algo tremendo. Y si alguno quiere, quizás podemos decir algo triste. Algo triste en un hombre de Dios, en alguien que perfila para bien, en alguien que fue consagrado para servir al Señor, guardado desde el vientre de su madre, apartado para el servicio del Señor. Verlo ahora en esta condición. Dice la palabra, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. La gente comenzó a utilizarlo. Aquí en esta versión Reina Valera dice como juguete.
Lo utilizaron para diversión, para reírse, para mofarse de él, para burlarse de aquel que le había ocasionado tanto daño. El enemigo quizás en momentos de tu vida te ha tomado para diversión, para reírse, para burlarse de ti. Cuando tú sientes que todo el mundo se burla y se ríe de tu condición, se ríe de las circunstancias que estás viviendo, del tiempo que estás pasando. Y tú dices, todo el mundo parece que se burla de mí, todos se ríen de mi condición, de lo que me pasa, de aquello que quizás le pido a Dios pero no viene a mi vida, de aquello que me es difícil a mí de superar, del engaño que me ha tendido el enemigo, y hoy me encuentro así, porque he comprometido mi vida, he comprometido mi testimonio, he comprometido mi caminar en Dios, y ahora la gente me señala. Antes la gente quizás decía, este perfila para bien, mira cómo sirve el Señor, mira cómo trabaja. Y luego quizás la misma persona dice, míralo, este otra vez cayó en pecado, mira cómo está su vida. Y ahora la gente se burla, dice que ellos se sintieron alegres. En medio de la diversión, en medio de la fiesta, en medio del jolgorio, dijeron, vamos a traerlo a Sansón, vamos a usarlo de juguete, vamos a usarlo de títere y vamos a reírnos de él. El enemigo quiere robarte la visión. El enemigo quiere apartarte del plan y de la voluntad del Señor, de aquello que el Señor quiere hacer en tu vida. Quiere burlarse de ti. Quiere hacerte sentir que cuando alcances aquello que parece que va a traer satisfacción a tu corazón, sientas una mortal angustia, sientas una carga y un peso en tu corazón, el cual dirás, es difícil poder continuar. Qué difícil volver a la iglesia cuando he fallado. Qué difícil poder levantarme cuando pienso que todos los demás están mirándome por el error que cometí. Aunque eso a veces ni siquiera es así. No, pero la gente me ve. Yo sé que las personas me miran o los hermanos saben que estoy mal o que hice las cosas mal. Pero es la carga en el corazón, el peso. Es la burla que el enemigo te hace sentir. Es la risa que el enemigo te muestra ante tu condición. Pero aquí vemos a un hombre en el final. Ya aquel hombre fuerte y aquel que tenía todo su esplendor y su fuerza, ya parecía que había quedado lejos. Ahora estaba allí como una persona a la cual se mofaban de él, se reían, se burlaban. Y todos se jactaban, mirá, este que nos hizo tanto daño, aquí está. Aquí está aquel que le hizo tanto daño al reino de las tinieblas. Mirá, este es el que oraba, este es el que venía y hacía guerra. Este es el que predicaba la palabra y se rebelaba contra las tinieblas. Mirá ahora, está tomando otra vez. Mirá ahora, está peleando otra vez. Mirá ahora, su carácter aflora otra vez. Este era el que oraba, este era el que reprendía, este era el que servía a tiempo y fuera de tiempo. Míralo ahora. Y el enemigo parece que se ríe, que se mofa. Y mira tu condición. Dice, mirá, perfilaba para bien. ¿Pero qué pensabas? ¿Que era una pelea de un día, de un año, de 2 años? ¿Qué pensabas que esto tendría en un momento un descanso? Alguien tocaría la campana y sería un segundo round, se terminaría. Satanás siempre estará esperándote. Siempre estará de la vereda de enfrente. Y cuando el creyente pierde la percepción de saber que te está esperando, entonces te sientes confiado. Sansón se sintió confiado. Él pensó que como las veces anteriores rompería las cuerdas, rompería los mimbres. Él sintió que podía hacer lo mismo que hizo antes, librarse de la atadura del enemigo, librarse del engaño de Satanás fácilmente. Pero llega un momento en el cual no puedes librarte fácilmente. Cuando has sido engañado, cuando has sido enredado pensando que podías escapar, cuando tú dices, no, en la charla que tengo con mi compañera de trabajo no es nada grave, entonces el enemigo sutilmente te ha engañado, Satanás te ha engañado y te ha hecho creer que no hay nada malo, que es algo que es sutil, no pasa nada. Hasta que entras en una mortal angustia, hasta que sientes que tu corazón y tu vida está comprometida, hasta que te diste cuenta que hay algo que estás haciendo mal. Y ahora comienza en tu corazón, este es el que perfilaba para bien, este es el que oraba, este es el que hacía esto, este es el que servía, el que se movía de un lugar a otro. La gente se mofaba y se burlaba y lo tomaron como un juguete. Porque la gente no esperará un momento para burlarse de ti y para decirte, mirá, ahí está el cristiano.
Ahí está ese que nos hablaba del pecado y de que hay que cambiar y que hay que servir a Dios y que no hay que vivir una vida en maldición. Míralo, otra vez se volvió atrás. Míralo la vida que tiene. Y la gente quiere excusarse y dice, no, para ser así entonces no voy a ir a la iglesia. Para ser como estas personas entonces no. Para que luego se rían y se burlen de mí. No, déjame así. Pero lo cierto es que perfilabas para bien. Lo cierto es que quizás tu vida tenías la visión de aquello que el Señor había puesto en tu corazón. Muchos sienten y entienden que Dios los ha llamado. Y Dios les ha dado bendiciones. Y Dios les ha dado talentos, dones, un corazón diferente. Dios los ha rescatado, les ha hablado el corazón, los ha elegido en medio de una multitud. En medio de personas que no quisieron oír, ustedes oyeron la voz de Dios. Abrieron su corazón al mensaje. Pero en un momento de su vida, así como por medio de la seducción, por medio del amor, por medio de la sensualidad, por medio de los placeres, de los vicios, el corazón del hombre es tentado para abandonar el camino, para alejarse de la voluntad de Dios, para perder la visión espiritual de aquello que el Señor quiere hacer en tu vida, hacia donde el Señor quiere guiarte. En estos años he visto jóvenes que perfilaban para bien, jóvenes que estaban predicando la palabra, jóvenes llenos del Espíritu, que el Señor los respaldaba, que el Señor los bendecía donde quiera que iban. Pero en un momento su corazón fue reducido a mortal angustia, fueron seducidos por aquello que parecía que iba a ser una bendición para sus vidas y se alejaron de la voluntad de Dios, se apartaron del plan del Señor, se alejaron de aquello que el Señor tenía para sus vidas y terminaron apartados del camino, tristes, queriendo volver, pero sin fuerzas para poder hacerlo. Sin fuerzas para poder volver al camino, porque ya sentían la vergüenza, la angustia en el corazón de decir, ya no puedo ver lo que antes veía, ya no veo que Dios tenga lo mismo para mí, ya no veo que la bendición del Señor aún esté allí para que yo pueda continuar en esa bendición, en ese camino. Pero si hoy estás escuchando esta palabra es porque aún no es el final. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque aún hay esperanza para aquel que cree. Hay esperanza para aquel que tiene abierto su corazón a oír la verdad de Dios. Porque dice la palabra del Señor. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Había hombres y mujeres que estaban mirando cómo le escarnecían, cómo se burlaban de él. Y ellos se sentían regocijados ante el fracaso, ante la derrota, ante la debilidad de un hombre. Pero un hombre que en el momento crucial de su vida tomaría una decisión. La decisión de sacrificar su propia vida para poder tener la victoria más grande. Sacrificar su propia vida para ver a su enemigo destruirse por completo. Dice la palabra que Sansón era un hombre en el cual estaba lleno del Espíritu de Dios y sus fuerzas provenían de ese Espíritu. Pero ¿en qué momento clama al Señor? ¿En qué momento pide una guía? ¿O en qué momento él se rinde ante el corazón de Dios, ante la palabra o ante la voluntad de lo que el Señor podía hacer? El hombre se rinde cuando ya no da más, cuando ya llegó al punto de quiebre, cuando ya llegó al momento donde sabe que no puede con sus propias fuerzas. No puede falsearlo. Sansón no podía pararse en las columnas que sostenían toda la casa y decir, el Señor aún está conmigo. Nada iba a ocurrir. Nada pasaría. Pero en el último momento él clamó a Dios. Y él le pidió al Señor. Dice la palabra, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez. Otra versión de las Escrituras dice,
te ruego una vez más, Señor, una vez más, dame la fuerza para poder enfrentar a mi enemigo. Una vez más, Señor, dame la fuerza para poder sacar mi familia adelante. Señor, una vez más te ruego, Señor, dame la fortaleza para poder vencer el cigarrillo. Dame la fortaleza para vencer las drogas, para vencer el alcohol, para vencer aquello que me domina. Señor, una vez más te pido, dame las fuerzas para destruir a mi enemigo. Una vez más. Sansón clamó. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Él le dijo: Señor, una vez más, haz que tu espíritu vuelva a mí. Una vez más, Señor, sé que cometí errores, sé que fallé, Señor, sé que he errado en el camino. Esta palabra es la esperanza de aquel que ha cometido errores. Esta palabra es la esperanza de aquel que se siente un pecador, no aceptado, rechazado, lejos de la gloria y la bendición del Señor. Pero sin embargo el Señor se acerca por medio de tu palabra, por medio del clamor, por medio de la oración, y te dice: aún las fuerzas volverán a tu vida, aún vencerás a todos tus enemigos. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Clamar al Señor en medio del momento de debilidad, en medio del momento de quebranto. Has cometido errores, pero clama al Señor y dile: Señor, tú me has dado la fuerza para vencer una vez más, Señor. Hay quienes dicen: no, ya no quiero más. Pídele: Señor, dame las fuerzas para intentarlo una vez más. Señor, dame las fuerzas para intentar en mi matrimonio una vez más. Dame las fuerzas, Señor, para pelear contra los vicios una vez más. Señor, dame las fuerzas para luchar contra mi mal carácter una vez más. Ya me lo has dado muchas veces, Señor. Ya me has dado la victoria en ocasiones. Y quizás me he sentido rendido, sin ganas de continuar. Pero ahora, en el final, en el quebranto, en la burla y en la amargura de mi corazón, clamo a ti, Señor. Una vez más, permíteme, Señor, tener tu fuerza. Una vez más, Señor, lléname de tu espíritu para que pueda creer. Una vez más, Señor, lléname de tu espíritu para que pueda ver, Señor, las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. Porque aún sigue estando allí todo lo que el Señor te habló, todo lo que el Señor tenía preparado para tu vida. Era el plan de Dios que Sansón terminase así. Era el plan que un hombre se descarriara, que desperdiciara su talento, sus dones, y que quedase a mitad de camino. Pero sin embargo, en el último momento de su vida, en el ocaso, él dijo: necesito clamar a Dios. Necesito morir en victoria. Necesito morir como un valiente, como un guerrero. Porque el guerrero y el valiente no tiene temor a morir. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan por la fuerza, dice el Señor. Los valientes, los violentos, aquellos que van y predican la palabra del Señor y le hablan al perdido, y aquellos que están cautivos. Aleluya. Santo es nuestro Dios. El Señor le habla al corazón de hombres y mujeres que han llegado al punto en el cual ya no quieren seguir, ya no tienen fuerza, ya no quieren continuar. Han bajado los brazos. Pero es el momento de clamar a Dios y decirle: Señor, una vez más, te pido, Señor, una vez más, permíteme, Señor, vengarme de mis enemigos. Hay momentos en los cuales las personas me dicen: pastor, pero ¿cómo puedo hacer? Y la manera de poder lograrlo es ver aquello como tu enemigo. Porque si tú lo haces cercano o lo familiarizas o lo minimizas, entonces no lo verás como un enemigo. Si tú no miras al alcohol como aquel que ha destruido tu casa, tu vida, tu familia, te ha robado amigos, te ha robado bendición, te ha robado prosperidad, si tú no lo ves como tu enemigo que va a destruirte y va a destruirte por completo, entonces siempre será un romanticismo para volver a ese lugar. Porque el recuerdo que tienes es sentirte bien mientras que estás alcoholizado.
Si tú romantizas los momentos de pecado, entonces volverás al pecado porque te parece agradable. Pero si tú lo recuerdas como lo que ha destruido tu vida, jamás volverás ahí. Es como aquello que te ha provocado tanto dolor. No dice aquel que se quema con la leche, ve a la vaca y llora. ¿Por qué? Porque el recuerdo emotivo le hace acordar de aquello que sufrió. Pero hay quienes han sufrido en manos del pecado. Hay quienes han sufrido en manos de las drogas, en manos del alcohol, en manos de las mujeres, del adulterio. Destruyeron su vida, sus familias, pero están romantizando aquel momento como algo bueno o como algo que es de parte del pasado, pero que no fue tan grave. Mientras que lo romantices y mientras que te parezca un lugar grato donde podría volver en algún momento, entonces no lo tomarás como tu enemigo. Y vendrás sigilosamente y dirás, no soy tu enemigo. No pasa nada. Mientras que tú lo controles, está bien. O el que se droga no dice, pero yo me controlo. Yo me drogo, pero me controlo. No soy como aquellos que no se controlan. Yo la controlo la droga. Me drogo cuando yo quiero. Hasta que intentes dejarla. Y ahí no tendrás control. No podrás escapar. Si no lo pones como tu enemigo, entonces lo verás como algo que no va a causarte tanto daño. No es algo que ha marcado tu corazón. No lo has puesto como algo que ha destruido tu vida porque no has tomado conciencia. A las 2 semanas que llegué al camino de Dios, yo fui a comprar alcohol para volver a tomar. Porque había ido 2 semanas a la iglesia, pero no me había sido suficiente para entender que no debía hacerlo. Entonces fui y compré diferentes botellas. Pero en ese momento me serví y me dio asco. Me serví la segunda botella y me dio asco. Y dije, bueno, esto debe ser que está feo. Y fui a comprar otras porque dije, están vencidas. Así que compré una de cada marca. Y cuando volví a servir me dio asco nuevamente. Y sentí que el Señor habló a mi corazón y me dijo, ya no está más. Aquello que te hacía tomar, aquello que te hacía creer que necesitabas esto en tu vida, ya no está más. Y cuando puse a mirar todo lo que había hecho en mi vida, todo el daño que me había ocasionado, todas las cosas malas que hice, inducido por el alcohol, todas las veces que me he peleado en la calle, todas las veces que he dañado el corazón de una persona, todas las veces que he destruido mi economía, todo el dinero que he malgastado en ese tiempo, dije, nunca más volveré a ese lugar. Nunca más. Porque ese es mi enemigo. Entonces no coqueteo con él, no digo, bueno, quizás una copita no le hace mal a nadie. No, porque el Señor me sacó de ahí. No romantizo con aquello que me ha destruido la vida. No romantizo con aquello que ha dañado mi corazón y que me ha hecho ser una persona diferente. Que me ha hecho ser delante de los demás una persona despreciable. ¿O acaso no te acuerdas de quién eras? ¿O no te acuerdas de lo que hacías cuando estabas bajo los efectos de la droga, bajo los efectos del alcohol? ¿O no te acuerdas que eras una persona que no le importaba a nadie más que tu vida, que tener para tu droga, para tu alcohol, para lo que tú querías hacer? Y quieres volver a ese tiempo, volver a ese lugar. Yo dije, Señor, nunca más. Y venían las personas y me decían, pero un poquito no te hace nada. Nunca más. Pero para brindar nada más, mojate los labios. No lo necesito, no lo quiero. No lo necesito más en mi vida porque el Señor me lo sacó completamente, me ha hecho libre. ¡Aleluya! Así el Señor te hará libre para siempre en tu corazón. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, para que de una vez me vengue por lo que el enemigo me ha hecho. ¿Qué te ha sacado? ¿Qué has perdido en el camino? Por el alcohol perdiste a tus hijos, perdiste tu familia, perdiste tu matrimonio. Por las drogas, perdiste aquello que perfilaba para bien. Y uno pasa el tiempo y dice, bueno, pero es la vida, ¿a quién no se ha separado? ¿A quién no le pasa? Sí, pero tú eras otra persona. Por eso te pasaron esas cosas, porque para ti no estaba tan mal, no era tan nocivo, no era tan dañino.
Pero ¿cuánto pesa en el corazón los errores? Mira el corazón de este varón al mirar atrás y darse cuenta del error que cometió con Dalila, el despreciar la bendición de Dios, en despreciar esa fuerza y ese espíritu que estaba en él, pero ahora lo había dejado. Pero este varón volvió a clamar y le pidió al Señor una oportunidad. Señor, lléname de ti otra vez. Señor, dame las fuerzas una vez más, por última vez, para que me venga de mis enemigos, para que me venga de aquello que se ha levantado contra mi vida. Yo no sé cuál sea ese enemigo. A veces, aquellos que predicamos quizás tenemos una idea fija en muchas cuestiones, pero quizás tu enemigo sea otro. Quizás tu enemigo sea la vanagloria o aquella persona que está constantemente mirándose en el espejo, su belleza, la perfección, el dinero, la codicia, la envidia, los celos, el rencor en el corazón, aquello que no te permite avanzar, aquello que te roba la visión, aquello que te hace sentir que no puedes cambiar y que te lleva a pensar que qué sentido tiene intentarlo una vez más. Pero aquí Sansón dijo, Señor, una vez más. Y esta palabra viene para decirte una vez más. Una vez más tienes que confiar. Una vez más clama al Señor. Una vez más pídele al Señor por liberación. Pídele al Señor por restauración en tu hogar. Pídele al Señor para que puedas salir de ese lugar en el cual estás siendo atormentado. Pídele, Señor, una vez más. Dame las fuerzas que en un tiempo tuve. Porque en un tiempo lo vencí. En un tiempo salí de esa condición y pude ser una persona feliz, una persona diferente, pero me confié y pensé que nunca más me pasaría. Pero así fue. Dice la palabra de Dios. Asió luego Sansón las dos columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. A él no le importó morir para destruir a sus enemigos. A él no le importó tener que dar la vida para destruir a todos aquellos que eran enemigos de Dios. A él no le importó sacrificar su propia vida para poder tener victoria. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar tu propia vida para poder tener victoria, quizás tengas que sacrificar la familia, quizás tengas que restarle tiempo a los hijos, quizás tengas que restarle tiempo a tu propia vida, a tu trabajo, a tus anhelos, a lo que tú quieras, para poder sacrificarte, para poder predicarle la palabra al que no conoce, para poder hablar del amor de Cristo a aquel que va perdido, a aquel que está destruyendo su casa, a aquel que está atado por las drogas, por el alcohol. Hay personas que dicen, no, pero qué fácil que es. Pero no estás dispuesto a sacrificar tu propia vida para que otros conozcan al Señor. No estás dispuesto a entregar tu corazón para que otros puedan creer o para que otros puedan entender la salvación de Cristo. Porque el egoísmo te gana. Aquellos que hemos decidido predicar la palabra de Dios, quizás en un principio entendíamos que había una entrega, una dedicación, pero luego tú sabes que hay un sacrificio. No el sacrificio que el Señor ya hizo en la cruz, porque Él ya pagó el precio. No es el sacrificio de entregar nuestra vida por los pecados, sino entregar nuestra vida por amor a los hermanos. Dice la palabra, así deben hacer ustedes, entregar su vida por aquellos que no conocen, para predicarles la palabra de Dios, para hablarles del amor y la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Dice la Escritura, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él se sacrificó una vez por nuestros pecados, por nuestros errores. Ahora es tiempo de que tú lo hagas para que otros conozcan a Cristo. Sansón se paró sobre las columnas, las empujó y todo se vino abajo y perdió su propia vida. Pero aquel día miles de filisteos murieron. Miles quedaron allí tendidos por la valentía de un hombre que no le importó, por la osadía de aquel que quiso tomar venganza de su enemigo, de aquello que lo había destruido, de aquello que lo había puesto en esa condición.
Es tiempo de que tú te rebeles. Es tiempo de que te levantes contra aquello que se ha levantado contra tu casa, que se ha levantado contra tu vida, que se ha levantado contra tu familia. Porque tu familia no le pertenece a Satanás. Porque tus hijos no le pertenecen al diablo. Aquel que dice, mis hijos están en las drogas, mis hijos están perdidos, no le pertenecen a Satanás. Dile, diablo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta mi casa, mi familia, mi vida. Ahora seré libre a partir de hoy. Aleluya. Santo nuestro Dios. Porque Él nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura. ¿Por qué eres vencedor? ¿Porque tú lo amas? No, porque Él te amó primero a ti. Por eso vences al pecado. Por eso vences el orgullo, la vanagloria. Por eso vences aquello que ha venido a dominar tu vida. Santo nuestro Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. No era quizás el plan. Pero hay momentos donde tú dices, no era el plan. No era lo que yo esperaba, pastor. No era. Porque yo me veía predicando la palabra, yo me veía de una manera diferente. Ya han pasado varios años que conozco al Señor. Y cuando proyectaba mi vida decía, de aquí a 5 años quizás esté en una obra, de aquí a 5 años quizás esté pastoreando, predicando la palabra, o en otro lugar. Como mínimo sería un líder. Pero no ha sido así. No pasó. Hay momentos en que los planes no salen como esperas. El plan con la vida de este varón quizás no era que él debiese morir así. No era que él sea cautivado por el pecado. No era que él sea debilitado, reducido, entristecido por medio de la seducción de una mujer. La debilidad por las mujeres, la debilidad por los vicios, la debilidad por el dinero, aquellos que corrompen el corazón de los hombres. Quizás no era el plan, pero pasó. Han pasado los años y sigues en la misma condición. Han pasado los años y no solamente no has avanzado, sino que has involucionado. Ya ni siquiera sirves a Dios. Ha pasado el tiempo. ¿Y dónde está aquella fe? ¿Y dónde está aquel que se veía y proyectaba su vida y tenía la visión de Dios? Bueno, su visión ha sido reducida, ha sido cegado y no puede ver claramente. Pero si en el momento de quebranto, si en el momento de angustia, si en el momento de dolor en tu vida, clamas al Señor y le dices, Señor, una vez más, permíteme, Señor, tener la fuerza. Una vez más, Señor, lléname de tu Espíritu para que pueda ver tu gloria. Una vez más, Señor, permíteme vencer a todos mis enemigos. Una vez más, Señor, permíteme vengarme de aquello que me ha hecho perder el tiempo durante todos estos años que no te he servido, que no he buscado tu presencia y que me he alejado de tu voluntad, Señor. Permíteme levantarme contra aquello que me ha distraído, porque Satanás quiere distraerte, quiere ponerte señuelos, cosas a las cuales tú corras y dices, bueno, cuando termine la casa, ahí sirvo a Dios. Bueno, y estás ahí. Bueno, pero ya la termino. Bueno, cuando me compre el auto. Bueno, cuando tenga un buen trabajo. Bueno, cuando me acomode de esta manera o la otra. Son señuelos. Y dice, bueno, cuando logre esto, entonces ahora sí. Entonces cuando me acomode, ahora sí. Jamás lo conseguirás. Si no sirves al Señor primero, en tu vida no se ordenará jamás. Porque es fe. No esperamos tener todo solucionado para amar al Señor, para buscar a Cristo, para hacer su voluntad. Comenzamos a caminar y el Señor ordena todas las cosas. Comenzamos a servirle y el Señor acomoda todo a nuestro alrededor. Cuando comienzas a acercarte a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, tus parientes están lejos de la palabra, no conocen al Señor, cada uno en sus pecados, en sus vicios, quizás tus hijos por un lado, por otro. Pero a medida que comienzas a creer y comienzas a clamar al Señor, tú ves como tus hijos son tocados por Dios, comienzan a congregarse, tu familia comienza a querer escuchar la palabra de Dios, tu trabajo ahora es ordenado, eres prosperado por Dios, tu corazón, ya no hay tristeza, ya no hay angustia, no hay amargura. Pero todo sucede cuando tú comienzas a caminar y cuando comienzas a confiar en Dios, no al revés. Señor, solucióname la vida y te serviré. No. Aquel que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás no es digno, no es apto para el reino de los cielos.
Porque si miramos atrás hay muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas cosas para quedarnos. Muchas cosas o causas buenas que decimos, pero esto es bueno, sí. Pero si no sacrificas tu vida para servir al Señor, si no sacrificas tu corazón para que otros conozcan. Hombres y mujeres sacrificaron su vida para que tú pudieras escuchar la palabra, para poner una estación de radio, para predicar un mensaje, para que hoy tú puedas cambiar de vida. Pero este es el tiempo en que tú clames a Dios y le digas, Señor, una vez más, ya no tengo fuerzas. Una vez más, Señor, dame las fuerzas. Una vez más, Señor, llena mi corazón para que pueda vencer a mi enemigo, para que pueda destruirlo por completo. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor y clamar a Dios en esta hora, diciendo, Señor, llénanos de tu fuerza, llénanos, Señor, de tu espíritu. Entra, Señor, en mí, cámbiame. Ahora, aquel que quiera hacer esta oración de fe, abriendo su corazón a Cristo, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos. Los que están presentes en esta reunión o escuchando este mensaje a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Fortaléceme, Señor, ante el enemigo, para que pueda destruir lo que se ha levantado contra mi vida. Una vez más, dame las fuerzas para vencer. Señor, te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya y aleluya.